Saludamos al sociólogo Daniel Pontón. Él es PhD y es docente de la Escuela de Seguridad del IAEN. Debemos iniciar este diálogo comentando una trágica noticia que se le ha conocido el día de hoy. La muerte de un alto funcionario del gobierno, Michel Sensi Contugi, jefe del Centro Nacional de Inteligencia de Ecuador. Aparentemente, producto de un accidente aéreo en Kenia. Vale la pena, ya que vamos a hablar de seguridad, iniciar con este tema y hablar o conocer su percepción sobre el vacío que deja este alto funcionario en el tema que vamos a cubrir justamente el día de hoy, el tema de la seguridad y la lucha contra las mafias en Ecuador. A ver, primero, noticia que venido circulando, permitido buscar confirmaciones, al parecer es cierto, porque está circulando ya en varios medios. Así es, ha sido Lamentable, confirmado. completamente, tengo entendido que ha sido un accidente en Kenia, un accidente de un helicóptero, así estaba con su esposa, no solamente muere él, sino su esposa, y bueno, tengo entendido que deja una familia en orfandad, ¿no? Es lamentable, mi solidaridad. eh, Lamento profundamente. Complejo porque, bueno, es un tema inesperado. El señor Miquel Esencia ha sido un pilar fundamental en la estructura gubernamental, ¿no? O sea, la Secretaría de Inteligencia ha tenido, creo que, ha marcado una dinámica distinta, ¿no? Esto más allá de los afectos, desafectos, los temas que se pueden dar, ha sido, eh, un dedo huele a dar mucho peso a eso, cosa que no lo han hecho otros gobiernos. Y me parece que eso va a marcar un duro golpe al gobierno. Claro, deja Eh, un Porque vacío claro, una muy, persona muy de tanta delicado en el confianza, Centro Nacional de Inteligencia, que antes era el Centro de Inteligencia Estratégica. sí, y claro, la pregunta es que el peso que se le ha dado al rol de la inteligencia en este gobierno, sí, lo que parece que es algo que no podemos soslayar, ¿no? Eh, la confianza que esta persona implicaba en el círculo del presidente, eh, el rol que cumplía esta persona, bueno, posiblemente habrá mucha gente que lo verá como algo, se alegrarán de esto, yo jamás me puedo alegrar de la raza humana, eh, pero me parece que deja un vacío, va a dejar un vacío muy profundo. Así es. Bien, y justamente queríamos hablar de estos temas de inteligencia, de relaciones con otros países. Eh, Continuemos en este diálogo hablando de ese escenario de cooperación militar que ha quedado evidente entre Ecuador y Estados Unidos, que está siendo fuertemente cuestionado por medios internacionales, New York Times, The Guardian, entidades también que tienen que ver con derechos humanos como Amnistía Internacional o Human Rights Watch. Esas operaciones de alto riesgo denominadas Southern Spear y Pacific Viper, promovidas por el gobierno norteamericano, que se habrían realizado también en territorio ecuatoriano, con la intervención en 3 embarcaciones ecuatorianas perfectamente identificadas, con desapariciones, secuestros temporales, uso de drones. El Washington Post ha refrescado este tema que tiene ya varios meses, señalando que estos ataques formarían parte de un programa encubierto de la CIA, pero ni el gobierno ecuatoriano ni el de Washington han reconocido oficialmente la existencia de esto. ¿Qué es lo que se conoce en el mundo de la seguridad, en la academia de la cual usted es parte? A ver, sí, o sea, se ha dicho, se ha discutido mucho ese tema. De hecho, la caracterización, a ver, está muy en la forma de cómo se ha venido manejando en la era Trump la seguridad internacional, la cooperación entre países en materia de la lucha terrorista contra el crimen organizado y especialmente contra el narcotráfico. Se viene a la mente el modelo de Venezuela, donde claramente la publicización de esto, la publicidad de esto se dio a este tipo de eventos, ¿no? De eh, detección de lanchas clandestinas, la interceptación, sobre todo en lo que es el uso de misiles para desaparecerlas del planeta, por decirlo así, fue parte de una
narrativa que justifica una invasión, ¿sí? En un país, por más que le quieran decir, o una extracción especial, operación especial, pero bueno, al final de cuentas derivó en lo que pasó en Venezuela en el mes de enero. Eh, Posiblemente por el lado del Ecuador, la forma que ha adquirido esta dimensión es en base a personas encubiertas. Habrá que ver las valoraciones que se hagan frente a ello por aspectos de distancia, ciertos, digamos, efectos contraproducentes narrativos, tal vez jurídicos. También hay que un poco eh, poner en contexto aquí la decisión o la insistencia del gobierno estadounidense de renunciar a ser parte del sistema de justicia penal internacional, ¿no? Y también su presión o su exhortación a que ciertos gobiernos también salgan del sistema, eh, porque obviamente todo este tipo de prácticas, cuando se descubren, son claramente investigados por este sistema que implicarían delitos graves, ¿no? Al sistema de derecho internacional y inclusive puede ser juzgado en tribunales especiales internacionales en el futuro. Y me parece que es un poco se cobija en función de esto, ¿no? Porque ellos saben que hay una gravedad jurídica respecto a esos temas. Si eso es así, pues me parecería que tendría que haberse un esclarecimiento. Me parece que la Comisión de la Asamblea Nacional debe actuar en este sentido para esclarecer este tipo de eventos. Y si es que se diera el caso, pues bueno, evitar que eso se siga proliferando y Claro. buscar efectos responsables, porque no se puede Sería, sí, justificar este tipo de situaciones por cuestiones de soberanía y sobre todo por cuestiones de respeto a los derechos humanos y al derecho internacional, que claro. básicamente rige sobre Hacen este falta tema. voces oficiales. El público tiene derecho a conocerlo y está, como usted ha dicho, temas de soberanía de por medio. Lo que confirman diversas fuentes a través de sus versiones, además que hay organismos internacionales que los hemos mencionado, de enorme prestigio que han realizado investigaciones, incluso entrevistas personales a las víctimas que no fallecieron dentro de estos sucesos. Se trata efectivamente de operaciones encubiertas que involucran ataques a embarcaciones ecuatorianas. Yendo al punto que usted señala, a lo más delicado, ¿qué implica para la soberanía ecuatoriana que actores externos operen en aguas de nuestro país sin claridad sobre protocolos, responsabilidades y mandos? Que no hay un ordenamiento jurídico frente al tema, ¿no? Por lo tanto, a ver, el problema es, no es el momento, ese es el asunto, ¿no? Porque a veces las instituciones, los campos legales son cuestiones que todo, desde una lógica muy weberiana, ¿no? Y personales, digamos, no tienen una condición personal y tampoco coyuntural, sino que tienen trascendencia en un largo espectro y que no obedecen a personas, sino a sistemas, ¿no? Que buscan premodelar la democracia, el Estado de Derecho, tal, y las normas de convivencia de la comunidad internacional que deben basar en función de la civilidad, ¿no? De lo que es la civilización, de lo que es el respeto los seres humanos, etc. Evitar la barbarie, ¿no? Entonces, lastimosamente, este tipo de situaciones, cuando se hacen de función de este tipo de situaciones, genera precedentes que de pronto pueden ser usados pues, en contra de los mismos intereses del gobierno, ¿no? Eh, Porque todo lo que tiene que ver con fuera del ámbito de lo legal, estamos hablando de las redes clandestinas, que de alguna otra forma se dan anuencia a prácticas también de ese tipo por parte de otros actores, ¿no? Nos quejamos abiertamente de la presencia de buques chinos en su momento, como por ejemplo con el tema de la pesca ilegal. Bueno, parecido que Ecuador generó haciendo reclamos internacionales al gobierno chino para evitar este tipo de prácticas. Bajo este tipo de situaciones, los tiempos políticos pueden cambiar lastimosamente, se genera un precedente enorme, complejo, ¿no? Para el país. Entonces yo creo que justamente es la necesidad para, en materia de lo que es los intereses de un país, de justamente reafirmar lo que es que todo lo que es la soberanía del Estado, por un lado, y por otro lado, que los esquemas de cooperación, porque claramente el Ecuador necesita esa cooperación, se lo dé en estricto marco de un derecho, ¿no? El Claro, derecho, pero norma como usted jurídica ha europea. señalado, hay pesos y contrapesos en la democracia. Por grave que sea la situación, el Ejecutivo
no puede tomar libremente medidas, incluso si están incluidas en acuerdos de cooperación que tienen que haber pasado por la Asamblea Nacional, por el Poder Legislativo. Le preguntaría a usted si es que existen vacíos legales en estos acuerdos de cooperación, que son muchísimos, y varios países con los que ha firmado Ecuador se han generado zonas grises operativas en sitios como Sucumbíos, donde fue otro de los ataques que ha denunciado la prensa internacional, o en estas operaciones en alta mar. Si hay vacío, mire, yo no soy un conocedor profundo de estos temas, respecto al tema jurídico sobre todo. Posiblemente haya vacíos, nunca, siempre el derecho va a tener vacíos, ¿no? La sociedad, dijo, lo pone las dinámicas de los problemas sociales en general, y siempre el acto de girar ser progresivo y constantemente en construcción y cambiante, ¿no? Posiblemente, pero más allá del tema del vacío, yo creo que cuando mantiene un problema político, qué tipo de prácticas políticas se están dando frente a eso, y por qué de alguna forma un gobierno busca mirar para otro lado cuando este tipo de situaciones se dan, y que polule a veces esto, suspicacia a estos campos grises o puros intereses, ¿no? O sea, frente a ello y en función de qué interés se está manejando. Creo que eso es un gran problema. Eso es que el poder político tiene que trabajar en contextos democráticos muy limitados por contrapesos políticos y jurídicos que le limitan su accionar. Hacerlo por fuera de ello entraríamos en un juego ya de indefensión absoluta, ¿no? Sí, yo entiendo que las necesidades del país en materia de combate contra el crimen organizado necesitan narrativas fuertes de contundencia frente a ciertos digamos, eventos que se dan diariamente y que claramente ponen a su indefensión. El derecho, la ideología de la defensa de lo social, como se dice, puede dar pauta a que se acepte prácticas que estén por fuera del marco de derecho, pero yo siempre pongo una reflexión profunda frente a ello, ¿no? El Estado se diferencia del crimen en la medida que regula el Estado de Derecho. El crimen no. ¿Sí? Entonces, ¿cómo establecer estos elementos diferenciadores en un contexto donde claramente la legitimidad de lo legal, ¿ya? De lo jurídico, está en cuestionamiento? Me parece que es un juego peligroso. ¿No? Por lo tanto, yo no puedo hacer nunca aplaudir que este tipo de situaciones se den justamente precotelado en función de supuestamente este combate bien estricto, guerrerista, las drogas que se pueden lograr por todos medios, independientemente de las formas, ¿no? Ahora, son, Me son parece, estos temas que pueden ser manejados como material clasificado. Hay un argot popular que dice que quien calla otorga. Esos silencios oficiales, tanto de Estados Unidos como de Ecuador, eh, asienten en el sentido de que quienes fueron víctimas de estos ataques son criminales, sin el debido proceso. La pregunta sería cómo debe el Estado responder cuando operaciones antinarcóticos terminan afectando a miembros de una comunidad, a pescadores artesanales y de comunidades vulnerables sobre todo. lo que pasa es que me ha gustado, un poco se me viene a la mente la historia, ¿no? Ya Ujú. vivimos esta historia nosotros. Tal vez no con tanta incidencia, con distintos actores, con distintos momentos, distintas formas, pero de otra forma parecida, ¿no? Cuando estaba aquí la base de Manta se hablaba de lo mismo, ¿no? De ataques a pescadores, clandestinos, de acciones que estaban por fuera del marco jurídico, complacencias de gobierno que de alguna u otra forma miraban para otro lado en función de los grandes intereses políticos que tenía sobre el tema del control de drogas, que siempre fue basado en la lógica de la contundencia militar más que atacar el problema de raíz de las drogas como un sistema, ¿no? Un sistema que tiene oferta, demanda, actores nacionales que se aprovechan los vacíos del Estado para sacar provecho, o sea, lo que se llama la política pública. Eso ya lo vivimos. En su momento también, o sea, los ciclos políticos son así, ¿no? Los ciclos políticos son así. Yo no quiero decir que todo lo que se hizo en el gobierno de Correa fue positivo, yo creo que hubo muchas fallas, pero gran parte de la narrativa del correísmo se enseñó sobre eso. ¿Ya? Y eso me parece que en un momento político puede ser usado en contra mismo de los grandes intereses del país, porque eh, eh, yo siempre sostengo, o sea, no, el país necesita cooperación. El país, la cooperación internacional es un elemento fundamental para el problema de la lucha contra el crimen organizado y sobre todo contra el problema del narcotráfico.
la asistencia técnica, financiera, la buena cooperación, tiene que siempre estar marcado en caminos legales. De alguna otra forma, sería denostar esta herramienta que en el futuro podría venir un gobierno y decir, eh, la cooperación no es necesaria y que ahora entraría otra vez en un ciclo de aislamiento que podría ser perjudicial en el contexto como el que vive el país. Ahora, Entonces, yo apelo creo que hay, nuevamente a su calidad de educador, de investigador de estos temas. ¿Hay evidencias disponibles sobre lo que estamos hablando? Y si es que las hay, ¿qué tan efectivas han sido las operaciones de interdicción en alta mar para reducir el flujo de cocaína desde y hacia Ecuador? a ver, evidencias, obviamente siempre van a ser protegidas por informes reservados, ¿no? Que no tenemos acceso y acceder sería un delito. ¿Sí? Tal vez evidencias que podríamos tener con algún tipo de declaración de alguien que adentro que no lo va a hacer. O sea, lo único que tiene son indicios. Lo único que se tiene son estos indicios que se denuncian a través de la prensa, de, de- de- de narrativas o de declaraciones o como es, o testimonios de personas que están de alguna otra forma afectadas o de algún órgano internacional que tiene capacidad de acceder a algún tipo de documento divulgado en otro tipo de contexto. O sea, uno tiene esas formas de abordar este tema de distintas formas, pero sin tener claro qué está pasando, ¿sí? Y uno empieza a generar sospechas sobre esa situación, ¿sí? Sospechas sobre eso. Ahora, si eso tiene incidencia sobre el problema, a ver, eh, no creo, sí, porque por ejemplo, en la época que Trump, en enero, o sea, perdón, diciembre, atacaba estas lanchas, aparentemente decía que se había parado en seco la actividad del narcotráfico y ahorita nadie habla de ello. No que yo creo que el narcotráfico haya parado, lo que pasa es que ya no es importante, ¿no? Entonces, a veces nos importa más el mensaje subliminal que queda detrás de eso que lo que realmente importa respecto a la contención del problemático. Yo personalmente creo que gran parte del problema del narcotráfico que tiene este país está en los puertos y lo sigo sosteniendo. Cómo este tipo de interdicción aérea eh, o marítima a través de este tipo de operaciones afecta al gran volumen de salida de drogas de este país, creo que es mínimo, porque el gran volumen de Ahora, la salida de claro, drogas yo del le país preguntaría medidas como estas comparadas con un uso eficiente de los escáneres en los puertos. Creo que no resiste parangón en cuanto a la importancia de uno u otro sistema. claro, porque el uno te apela directamente a una regulación de una actividad que claramente ha encontrado en la contaminación de buques o de contenedores una práctica extremadamente prolífica para poner droga en sitios de destino en gran volumen, ¿no? La otra opera un juego mucho más comunicacional semántico, ¿no? Entonces, ahí está el peso de la diferenciación. Eh, tal vez en un contexto político decir hemos bombardeado lanchas, hemos eliminado objetivos militares de forma sospechosamente, pero al final, lo que pasó, por ejemplo, con la declaración que hubo en Manta, ¿no? Con estos buques pesqueros que se incendiaron de forma y que se revela que ha sido una operación encubierta, ¿no? Y el mensaje que detrás de eso queda el narcotráfico, pues es lo que importa a la población en general, pero no sé si tanto a los Ya. narcotraficantes, porque los narcotraficantes Cuéntenos justamente están más acostumbrados. detalles de ese incendio masivo de lanchas en Manta. Bueno, Al hay una menos noticia que yo se no lo conozco y posiblemente buena parte de la comunidad que nos escucha. ¿Qué es lo que hay realmente una pasó allí? noticia que salió hace poco hablando sobre que este tipo de, sospechosamente, varios buques, no recuerdo el número, se incendiaron, ¿no? Fueron Las 50, algo lanchas, así. sí, lanchas, y que todo el mundo atribuyó que fue un incendio que encadena, pero yo siempre me pregunté cómo puede hablar de un incendio en cadena en buques que están separados por varios centenas de metros de diferencia y por medio agua, ¿no? Entonces, hay una noticia que salió que eso fue una operación orquestada, una operación de inteligencia. eh, claro, básicamente buscando generar una especie de precedente bastante claro que la industria pesquera, sobre todo la artesanal, entonces involucra el tema del narcotráfico. Tal vez eso queda, pero también con algún tipo de sintonía con ciertas audiencias que dirían, bueno, al final que el trabajo sucio haga lo que el orden legal
no lo puede hacer. Y eso me parece que es complejo sostenerlo en este contexto, Ahora, ¿sí? Que sociólogo vive el país, Pontón, ¿no? hablando de estos silencios, particularmente del que nos interesa a nosotros como ecuatorianos, incluso como medios de comunicación, ¿cómo debería abordar esto el gobierno? ¿Cómo debería comunicar estos temas sin generar brechas de seguridad, sin generar pánico, pero tampoco cayendo en esta situación de ocultamiento? Haciendo prevalecer el real ejercicio de las leyes, de la ley, y sus instituciones, ¿no? Que la tutela. O sea, mire lo que pasa con el caso de la violencia, ¿no? Yo he visto casos como en Cuenca, hace meses atrás, que se hablaba mucho de un asesinato que fue visto en la República. Cuando uno se preguntó cuál fue el accionar de la justicia frente a eso, fue lamentable y nadie dijo nada, ¿no? Nadie se escandalizó de eso. O sea, un gobierno que esté garante de que se prevalece la ley, el derecho y el correcto su funcionamiento, su sistema, creo que es la respuesta acorde, ¿no? Porque la otra forma es dar como sentido o estar, como decir, así como decir, está bien que se maten entre delincuentes, ¿no? Es como pasó en Guayaquil, ¿no? Una persona salía, entraba y salía del país como Pedro por su casa, y cuando lo matan, el ministro del gobierno del Interior sale diciendo, es que bueno, un objetivo de alto valor que es un problema entre delincuentes. Pero da Bien. decir eso es decir que digamos, la parte del crimen, que la informalidad, que la parte no jurídica, no legal, haga el trabajo sucio que la sociedad no puede resolver. Es decir, que la democracia y sus instituciones son insuficientes no son suficientes para manejar un país. Eso me Ahora, parece que es peligroso. sociólogo Eso es Pontón, peligroso. revisemos, acercándonos ya a la parte final del diálogo, algunos índices de indicadores cómo han variado. Hay un índice global de crimen organizado que coloca en el cuarto puesto a nivel mundial a Ecuador, con una calificación de 7,5 sobre 10, impulsada la situación aquí por la consolidación de rutas del narcotráfico. Un 88% de los homicidios se dan con armas de fuego. Una concentración territorial, un 80% de los crímenes están en la franja costanera y sobre todo esa tasa de homicidios que terminó prácticamente en 51 por 100.000 en el 2025. ¿Cómo ha evolucionado? A ver, lo que usted dice es cierto, estamos en el cuarto lugar, pero no tanto el problema del lugar, como estamos, sino la celeridad, porque en el 2021 estábamos muy atrás. En 5 años esto despuntó, ¿no? Si hubiéramos tenido ese mismo carrera meteórica en el fútbol, pues esto sería una efervescencia, ¿no? Pero lastimosamente no nos destacamos en eso, sino en el tema del crimen. Y es una realidad compleja, porque este índice parece que es un esfuerzo que puede tener eh, ciertas críticas respecto a cómo se mide, pero al final de cuentas es un sistema que es utilizado y aceptado para medir incidencia del crimen organizado. Más la noticia, el problema del narcotráfico. Dentro de ese índice, Ecuador ya dentro del índice de la afectación del problema del narcotráfico y la industria de la cocaína, estamos en el primer lugar compartiendo con Colombia y México, ¿no? O sea, y el tema de armas vamos por ahí. O sea, yo creo que todos los indicadores muestran que detrás del asunto hay un proceso de agravamiento y, por otro lado, de un menoscabo de la capacidad de resiliencia social, porque ese indicador del TikTok, ¿no? Eh, no solamente mide incidencia de los mercados criminales y los actores criminales, sino también de indicador de resiliencia, que es capacidades institucionales, ¿no? Es un concepto de tomar la gestión de riesgos, es decir, cómo es resiliente a una amenaza transnacional como el crimen organizado. El cual crece en sus niveles de criminalidad organizada y disminuye su nivel de resiliencia. Eso me parece que eh, es una apuesta vertiginosa al descalabro. No ¿Sí? son buenas noticias, así Con es. respecto no son buenas noticias para nada. O sea, y no es algo creado por un órgano interno, que puede ser político, sino un órgano externo, que mide a todo el mundo, ¿no? Porque es un indicador que es comparado. Y en función de eso, me parece que lo presta el tema del crimen. Bueno, ese indicador mide índice de crimen organizado, no mide solo temas de violencia, porque
Yo que he analizado que no hay una relación muy fuerte entre índice de criminalidad global. Tengo entendido que el país que ahorita más afectado está a nivel mundial por ese índice de criminalidad global es Camboya, pero Camboya no tiene la tasa de violencia que tiene el país. Eh, no tiene esa tasa. Entonces no hay una relación entre violencia e índice de criminalidad global, que mide otro tipo de delitos. Entonces, si usted le suma al índice de criminalidad organizada que tenemos y de que menoscaba la resiliencia, el problema de la violencia, la situación es mucho más Ya, compleja, porque en Ecuador, hacia dónde desemboca esto? Hacia dónde nos estamos dirigiendo, sociólogo Pontón? Y con su respuesta terminamos. yo quisiera jugar a fatalismo, pero es un tema muy complicado. Porque tenemos tres vectores completamente es como que nos avecinamos a si ya no estamos en la gran tormenta, no, dentro de esa gran tormenta estamos, aún se nos viene días más difíciles, si no tomamos correctivos del caso. La pregunta es por dónde empezar. Creo que esa es la gran cuestión. Y yo creo que ahí debe haber una respuesta mucho más integral al problema. Y dentro de esta realidad, respuestas focalizadas a ciertos problemas que deben ser priorizados como urgentes. El problema de la violencia en este país no se puede sostener. Tener un indicador de 51 por cada 100.000 habitantes es un descalabro absoluto. Eh, si bien este año hemos bajado un poco el índice delincuencial, no es nada prometedor, porque ya no pasó en el año 2024, cuando hubo una caída del índice de homicidios, pero el próximo año, 2025, volvió a crecer. Nadie puede garantizar que esto se siga sosteniendo, este estancamiento de la tasa de homicidios que supuestamente el gobierno pone como un gran éxito. Bien. Muchísimas gracias por habernos acompañado, sociólogo Pontón, a pesar de las malas noticias, de las malas proyecciones. Muchas gracias. Hasta luego. El sociólogo Daniel Pontón es un experto en seguridad, tiene nivel académico de PhD y es docente de la Escuela de Seguridad del IAIN.